Buenos días, mi nombre es Karina Miguel Rodríguez, soy aspirante a la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas que oferta la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este video les voy a presentar mi informe final sobre el tema que seleccioné, que fue la contabilidad como parte fundamental de nuestras vidas. Dentro de una empresa existen diferentes áreas que trabajan en conjunto para que ésta pueda mantenerse y no fracase. Específicamente analizamos el área contable, que es la encargada de administrar los recursos económicos, y veremos la importancia que tiene para el buen funcionamiento de una empresa. La contabilidad lleva una serie de procesos que le permite conocer de qué manera se están utilizando los recursos en un negocio. Viéndolo de esta manera, lleva un control riguroso de las entradas y salidas de dinero. Si una empresa no supiera el dinero con el que cuenta, probablemente gastaría más de lo que tiene, se endeudaría y por consiguiente llegaría un tiempo en el que no podría mantenerse a flote y cerraría. La contabilidad es parte fundamental de nuestras vidas, no tan solo en un plano laboral, sino también en un ámbito más personal, como lo es administrar los recursos de una vivienda. Pues podría sonar fácil, pero no lo es. Debemos tener bien en cuenta que no podemos gastar más de lo que ingresa. Si pusiéramos un mayor énfasis, nos percataríamos de los gastos innecesarios que en algunas ocasiones hacemos. El propósito de mi investigación fue demostrar la importancia que tiene la contabilidad dentro de una empresa y analizar de qué manera nos ayuda en un ámbito más personal, como la administración de los recursos económicos de una vivienda o en la planificación de alguna actividad. Mis objetivos fueron demostrar la importancia de la contabilidad, definir la importancia de la contabilidad en una empresa o negocio, especificar cómo influye la contabilidad en un ámbito personal para el mejor manejo de los recursos y analizar cómo interviene la contabilidad en la planificación de algún viaje. Para esto elaboramos un cronograma del plan de trabajo. Primeramente recopilamos la información, la analizamos y elaboramos un marco teórico. Posteriormente hicimos una bitácora de investigación, elaboramos una entrevista y la aplicamos. Después hicimos una encuesta y analizamos sus resultados mediante gráficas. Para esta investigación hicimos uso de dos tipos de investigación, pero en este caso hablaremos de la investigación documental que llevamos a cabo. Primeramente buscamos la información que sería la base de nuestra investigación. Para eso hice uso de la herramienta más utilizada en la actualidad, el Internet. Primeramente me di a la tarea de saber en primeros términos qué es la contabilidad, pues si no tenía el concepto claro no podía avanzar. Analizamos cómo era que se llevaba el registro de los recursos económicos antes de que la contabilidad fuera considerada como una ciencia. Todos los materiales fueron digitales, pero dentro de ellos encontré un libro escrito por Jesús Omeñaca García, el cual hacía referencia de cómo la contabilidad ayudaba en un ámbito personal, como lo es la administración de los recursos económicos de una vivienda, y una revista que hablaba de la importancia de la contabilidad en el pasado, el presente y el futuro. Estos fueron de gran apoyo para esta investigación. Las demás fuentes de información fueron páginas de Internet. Dentro de esas páginas visité la página del diario El Universal, pues llamó mi atención la nota que una periodista había escrito en donde se reconocía que la contaduría era una de las carreras más demandadas. Para nuestra investigación de campo visité la Jefatura Regional del Servicio de Ingenieros, ubicada en la 4ª Región Militar, Monterrey, Nuevo León, en donde se distribuyen los recursos económicos para la construcción o remodelación de algún área de La Serena. Ahí nos atendió el teniente coronel ingeniero constructor Víctor Manuel Ríos Reyes, quien nos dio un breve recorrido por las instalaciones. Por motivos de seguridad no se nos permitió el paso de ningún aparato de audio o video, eso con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas que ahí laboran.
por lo que todo se transcribió en el caso de la entrevista y se escribió a mano en el caso de la bitácora. Después de dar un primer recorrido a lo que sería nuestro lugar de investigación, programé una entrevista con el teniente Julio Alejandro Rodríguez Landeros, encargado de la mesa contable de la Jefatura Regional del Servicio de Ingenieros. Realicé la bitácora de investigación con base a todo lo que observé en la primera visita, y de ahí elaboré una entrevista con los puntos que no quedaron claros y de los cuales necesitaba más información. La entrevista fue corta, constaba de 10 preguntas, omití las que no podían darme información clara y precisa, respuestas de sí o no. Para continuar con la investigación de campo, hicimos uso de la entrevista como medio de recolección de información. Elaboré un guión de entrevista con 10 preguntas de opción sí o no, misma que apliqué a una población de 10 personas, de las cuales 5 fueron del lugar donde realicé la visita y los otros 5 fueron personas que viven cerca de mi casa. La encuesta fue cara a cara, pues no llevaba más de 5 minutos contestarla. Después elaboré gráficas para facilitar la interpretación de la información obtenida en las encuestas. Para el diario de campo, como ya lo mencioné, visité la Jefatura Regional del Servicio de Ingenieros. Aproximadamente llegamos como a las 7 a.m. Nos atendió inicialmente el ingeniero constructor Víctor Manuel Ríos Reyes. Como ya lo mencioné, él es teniente coronel. Nos habló de cómo trabajan en esta área. Él me especificó que constaba de 3 mesas: la mesa técnica, la mesa administrativa y la mesa contable. Bueno, para la aplicación de la entrevista, entrevistamos al señor Julio Alejandro Rodríguez Landeros, teniente con 25 años dentro del activo. Él nos comentó que apenas hace medio año llegó a la Jefatura Regional del Servicio de Ingenieros, pero que anteriormente llevaba los recursos del taller de mantenimiento de pintura. Inicialmente le preguntamos cuál era su nombre y la función que desempeñaba en la mesa contable. Él era el encargado de verificar que las labores se llevaran en tiempo y forma. Después le preguntamos de qué manera se relaciona su área con las demás áreas de la jefatura. Él mencionaba que aunque las 3 mesas trabajan en conjunto para que esa pequeña organización funcione, él mencionaba que la mesa contable distribuye los recursos para la construcción de alguna obra o el mantenimiento de algún lugar. La mesa técnica, si esta mesa no hiciera este tipo de actividades, la mesa técnica no tuviera trabajo, pues no podrían mandar avances de obra. Después le preguntamos que si las otras mesas aportaban información a la mesa en la que él trabajaba. Él mencionó que generalmente es muy poca la información que se obtiene de las demás mesas. Cada mesa tiene su trabajo individual, pero nosotros, o sea, ellos en su mesa contable, aportan información a la mesa técnica. Después le pregunté que por qué en esta área era en donde se realizaba el mayor trabajo. Él contestó que ahí se llevaban todos los recursos y se tiene que llevar un registro de todos los movimientos que se hacen. Después le pregunté que si él creía que el lugar donde efectuaba su trabajo era de vital importancia para la funcionalidad de la jefatura. Él mencionó que sí, porque es el lugar en donde se reparten los recursos correspondientes a la construcción o mantenimiento de una unidad o batallón. Ellos dependen de nuestras decisiones para sus mejoras. Si esta mesa no existiera, afectaríamos radicalmente su progreso. Después preguntamos que si podría decirnos qué pasaría si no existiera esta mesa contable en la jefatura. Él hizo énfasis en esta pregunta porque nos dijo que no habría mejores en las unidades y batallones, lo que a largo plazo ocasionaría un desgaste. Después de hacer unas preguntas
con respecto a lo que sería su trabajo, hicimos unas preguntas un poco más personales. Le preguntamos que en el ámbito profesional, cómo creía que sus conocimientos de contabilidad le ayudarían para distribuir de una manera eficaz los resultados. Él dice que él, como conocedor de esta profesión, sabe la manera en la que puede distribuir los recursos económicos para tener una vida de calidad y que a su familia no le falte nada. Lejos de ser una profesión, también es una manera de aprendizaje, pues si no sabemos con claridad los recursos con los que contamos, terminaremos gastando más de lo que ganamos. Por eso es de vital importancia saber administrar los recursos económicos, porque dependemos de ellos para nuestro día a día. En nuestra última pregunta le preguntamos cómo era que la contabilidad le ayudaría en la planificación de alguna actividad, como lo es un viaje. Él nos mencionó que en este caso le sería de mucha utilidad, pues sabiendo cuánto es el ingreso mensual con el que él cuenta, puede organizarse de tal manera que todos los gastos de la casa sean cubiertos y quede para realizar un viaje con su familia. Dice que él en lo personal planifica de la siguiente manera: verifica sus ingresos, distribuye para los gastos de la casa. Una vez que hace esto, checa cuál es su saldo final y en base a esto comienza un ahorro para el viaje, no sin antes saber a dónde voy, cuánto se va a gastar, en qué lugar se va a hospedar. Bueno, esto fue la información que nosotros recabamos en la entrevista. Posteriormente, como se muestra en la diapositiva, es el guión de la encuesta que yo realicé. Hice 10 preguntas con opción múltiple, es decir, preguntas con sí o no para facilitar que nosotros pudiéramos graficar la información. Aquí ya les muestro lo que fue el resultado de nuestras encuestas. En la pregunta en donde yo puse que si la contabilidad era importante para una empresa, las barritas azules son los hombres y las barritas rosas son las mujeres. 5 hombres dijeron que sí era importante la contabilidad en una empresa y 3 mujeres dijeron que sí. Esto nos da un total de 8 personas de las 10 que entrevistamos. Para nuestra otra pregunta, en donde decíamos que si la figura de un contador era importante en una empresa, obtuvimos los mismos resultados que la gráfica anterior. Pues igualmente 5 personas, que en este caso son hombres, dijeron que sí y 3 mujeres dijeron que sí, lo que nos da un total de 8 personas de las 10 que entrevistamos. Después preguntamos de que si no existiera la contabilidad, las empresas funcionarían de una manera correcta. Igualmente 5 hombres dijeron que no y 3 mujeres dijeron que no, lo que igualmente nos da un total de 8 personas de las 10 que entrevistamos que consideran que si no existiera la contabilidad, las empresas no funcionarían de una manera correcta. Ahora pasando a nuestra siguiente pregunta, en donde preguntamos que si la mala administración de los recursos económicos puede llevar a la quiebra a una empresa. Aquí las 10 personas que entrevistamos coincidieron que sí, que una mala administración llevaría a la quiebra a una empresa. Bueno, ahora preguntamos en un ámbito más personal que si tener conocimientos básicos de contabilidad ayudaba a administrar mejor los recursos económicos del hogar. 4 hombres dijo que sí, lo que nos deja a 5 personas de las 10 que entrevistamos que dijeron que no,
y 5 personas de las 10 que entrevistamos que dijeron que sí, o sea, nos deja mitad y mitad. Después preguntamos que si la contabilidad ayudaría a la planificación de algún viaje, de las cuales 6 personas de las que entrevistamos dijeron que no, 4 dijeron que sí, ¿verdad? Ahí concordaron que no es necesaria tener conocimientos de contabilidad para administrar o planificar algún viaje. En nuestra última pregunta, que fue ¿qué es más importante en una empresa, la contabilidad o la administración? Bueno, pues tenemos que 5 personas dijeron que la contabilidad, 3 dijeron que administración y 2 dijeron que ambas. 5 de las 10 personas que entrevistamos dijeron que la contabilidad, lo que posiciona la contabilidad como importante en una empresa. Bueno, después de terminar esta investigación, podemos concluir que mediante esta investigación definimos la importancia que tiene la contabilidad para el buen empresa, pues lejos de llevar solo un registro de los recursos económicos, también nos permite saber con claridad cuál es el estado en el que se encuentra, si se están manejando los recursos de una manera correcta y por consiguiente saber si se puede mantener dentro del mercado laboral. Es decir, nos permite predecir si a futuro una empresa seguirá en pie o tendrá que cerrar. Viéndolo de esta manera, como lo mencionó el teniente Julio Alejandro en la entrevista que le hicimos, es el lugar en donde se reparten los recursos correspondientes a la construcción o mantenimiento de una unidad o batallón. Ellos dependen de nuestras decisiones para sus mejoras. Si esta mesa no existiera, afectaríamos radicalmente su progreso. Si no existiera la contabilidad, detendríamos el progreso de la empresa. De esta manera nos adentramos al campo para futuros proyectos, pues tendremos un conocimiento básico de lo que es realizar una investigación. En esta investigación llevamos una serie de procesos que nos dejaron un aprendizaje a nivel profesional y personal, pues no tan solo nos permitió saber la importancia de la contabilidad en una empresa, sino también de qué manera influye en las finanzas de un hogar. Fue una experiencia muy grata visitar la Jefatura Regional del Servicio de Ingenieros. Me llevo la satisfacción de haber aprendido algo nuevo. De esta manera doy por terminado mi informe final y muchas gracias.